Hola, en el aula anterior vimos que teníamos una class person en la cual implementábamos nuestro propio método equals, que retornaba verdadero si dos objetos, comparándolos, si dos objetos son iguales. Bien, ahora vamos a heredar de la class person, de la class persona, una class customer. La clase cliente que extiende, que hereda de la clase person. Es decir, cliente va a tener las mismas propiedades de una persona, nombre y apellido, además de una identificación de cliente, que nada más que es un ID customer del tipo string. Es una propiedad de la clase, una propiedad que tienen los objetos clientes. Y bien, aquí tenemos el constructor de la clase customer. Es un constructor que recibe parámetros nombre y apellido y lo que hace es invocar al constructor de la clase person con super. Es decir, a super se le pasa los parámetros nom y apellido y por lo tanto en esta línea, a esta altura, lo que hace es invocar el constructor de la clase person, que es este que está aquí. Muy bien. Ahora lo que vamos a necesitar es de un método que setee el identificador de un customer, ya que el constructor lo que hace es, con la propiedad ID customer, asignarle desconocido para inicializar un objeto cliente. Es decir, cuando se inicializa un objeto cliente, tiene como desconocido a la propiedad ID customer en su identificación. Y luego, más adelante, utilizamos este método para setear el identificador de un cliente. ¿Cómo? Pasándole un ID como parámetro del tipo string. ¿Y qué vamos a hacer? Bien, a ese parámetro, el parámetro ID pasado, se le asigna a la propiedad ID customer de la clase. Bien, lo que tenemos ahora es el método equals, en la cual estamos redefiniendo override. La idea es la misma. Va a dar verdadero si dos objetos son iguales y falso si no. Es decir, va a comparar el objeto que está invocando al método equals con el objeto que se está pasando como parámetro. Compara estos dos objetos y si son iguales, verdadero, falso si no. Bien, para eso tengo que asegurarme, de la misma forma que en la class person, hicimos con el método equals, bien, tengo que comparar si el objeto pasado como parámetro es una instancia de la class customer. Si es una instancia, el obj de la class customer, muy bien, voy a poder comparar, porque no tiene sentido que el obj que le estoy pasando como parámetro sea una instancia de cualquier otra clase diferente, ¿verdad? Muy bien, vamos a decir que retorna falso. ¿Sí? Evidentemente, si obj no es una instancia de la clase customer, retorna falso. Muy bien. Necesitamos de un TMP class customer auxiliar. TMP class customer de la class customer que estamos definiendo. Y a ese TMP class customer le asignamos el obj pasado como parámetro. Y como dijimos en el aula anterior, esto aquí es necesario, ya que tenemos que transformar el obj pasado como parámetro a una instancia de la clase customer para poder comparar y a ver si son iguales. Y muy bien, vamos a comparar entonces. Sí, y acá hay una particularidad. Super.equals de este objeto que estoy pasando, ¿no? Que estamos trabajando aquí. Bien, lo que estamos haciendo aquí es llamando al equals de la clase classPerson, es decir, el equals de la clase padre. La clase padre llamada classPerson, ¿verdad? Recién hicimos en la clase anterior, en el aula anterior.
Entonces, si el objeto que se le está pasando es igual al objeto que estoy comparando, dicho de otra manera, si el objeto que está invocando este método equals es igual al objeto en el cual estoy trabajando, tmp class customer, y el objeto que está llamando, que está invocando el método equals, su identificación id customer es igual al id customer del objeto que estoy pasando como parámetro, ¿sí? Por eso hago tmp class customer.id customer. Si son iguales, bien, la función va a retornar true. Si en algún momento determinado este i no es igual en el nombre del apellido, o en el caso que no sea igual, en el caso que los identificadores no son iguales, va a retornar false. En lo siguiente lo que vamos a hacer es comparar en la clase main dos clientes para ver si son iguales o no.